Bueno, estamos ya con Fidi Aristi, el doctor Fidi Aristi, un jurista importante, fue director del Consejo Nacional de Drogas, también estuvo en la Liga Municipal Dominicana y un hombre del debate nacional. Buenos días. Buenos días, Diga, ¿cómo está Alexander. usted? Yo te hacía ya por Barahona, pero veo que quien se fue a Se darte me fue fue primero. Lindsay. Se me fue Saludos Lindsay. donde esté. Sí, sí, sí. No, ella con mucho agrado recibe su... Ella anda por Arroyo Frío. Arroyo Y sí, Frío. ellos tienen una villa por ahí. Ah, muy bien, Y muy ella se bien. va siempre para esta época para Bueno, allá. se va a perder a Barahona, Sí, exacto. que es lo mejor. Sí, sí, sí. Qué Tenemos, bueno, tenemos esos planes. a tus órdenes, Alexander. Doctor, yo, yo en estos días conversaba con un grupo de periodistas y, y hablábamos de la amenaza que representa para la estabilidad de todos estos países el narcotráfico. Y yo le decía a esos periodistas que el narcotráfico maneja tantos recursos que es capaz de doblegar la voluntad de funcionarios, de legisladores, de militares, de policía, de todas las instancias de poder. Y que ahí radicaba el gran problema que representaba el narcotráfico para estos países. Y yo me pregunto, ¿usted cree que por lo menos aquí la República Dominicana tiene la capacidad para enfrentar el flujo de dinero y de poder que acumulan los narcotraficantes? Sí, estoy absolutamente convencido de que así es. Tenemos instituciones muy sólidas conforme al desarrollo social nuestro y tenemos un liderazgo gubernamental, si se quiere, muy comprometido en esa lucha contra la criminalidad y especialmente contra el narcotráfico. Te escuchaba en un análisis formidable sobre la situación que están pasando algunos países del hemisferio. Y los dominicanos debemos sentirnos, aún en medio de dificultades que tenemos, debemos sentirnos muy orgullosos de las instituciones que hemos tenido y del desarrollo democrático con muchos tropiezos y con muchas dificultades, gracias al liderazgo como el del profesor Juan Bosch, el doctor Balaguer, el doctor José Francisco Peña Gómez. Y los partidos, no obstante, estas luchas que se han tenido, han podido sostenerse de una manera ecuánime, si se quiere. Y fíjate, Odebrecht, que es una empresa infinitamente pequeña respecto a las fuerzas terribles del narcotráfico y de la criminalidad organizada, ha podido estremecer todas las instituciones de muchos países, incluyendo las instituciones gubernamentales mismas. Los efectos que ha tenido han sido devastadores y en algunos casos ha sido la justicia la que ha podido salvar, si se quiere, el embate de esos efectos. Pues yo lo digo, por ejemplo, mire, cuando Quirino estaba en su apogeo, Quirino le daba la leche a todos los miembros del ejército. Pero usted puede estar seguro que le daba la leche a todos los miembros del ejército, la leche que se tomaban, pero también le daba los chelitos a los jefes. Sí. Y usted sabe que aquí se construyó una pista para que caigan los aviones de Quirino en Elías Piña. Que incluso cuando el doctor Leonel Fernández llega al poder en el 2004, lo primero que hace el doctor Leonel Fernández es ordenar que la destrucción de esa pista de avión en Elías Piña. O sea, estamos hablando de que las autoridades se ponen al servicio de los narcotraficantes. Eso es inevitable y en todas partes del mundo, porque en Estados Unidos que es el país, si se quiere, que mantiene un liderazgo más notorio en esta lucha, indiscutiblemente, y que más ha sido víctima también del flagelo de la droga, es imposible concebir
la penetración que tiene el narcotráfico, si no es porque también tiene algún tipo de connivencia de algún sector de poder de los Estados Unidos. Eso es imposible concebirlo en ningún país del mundo, mucho más en un país que se cuida tanto en materia de seguridad. En consecuencia, no hay país que pueda estar ajeno a la complicidad de algún sector de las autoridades. Pero ahí cobra importancia singular la expresión del presidente Balaguer de que cuando la cabeza está sana en el Estado, en el gobierno, hay las posibilidades más amplias de mantener el equilibrio y la fortaleza social y de las instituciones. Porque la ley esta de lavado, que es un enlatado que nos trajeron desde el exterior y se aprobó aquí. Porque tenemos una economía muy globalizada y muy enlatada, si se quiere, para usar el mismo término, y tiene que haber una correlación entre los países también, porque no podemos nosotros tampoco formar un oasis en el que pueda existir impunidad al lavado de activos. El presidente Medina y las autoridades dominicanas han hecho un esfuerzo excepcional y han tenido una responsabilidad que el país ha de agradecérselo, sobre todo con mayor comprensión en el futuro inmediato. ¿Qué le iba a decir esta ley de antilavado? Sí. Que parece que es muy fuerte. Aquí hubo una empresaria que vino que dijo, esa ley la va a violar todo el mundo, decía ella. Dice, porque es que esa ley es muy fuerte y frena a sectores de la economía, decía ella. Y ella decía, le pone que un tanto por ciento, cuando usted compre un bien inmobiliario, un tanto por ciento tiene que venir por transferencia. Sí, mi opinión es absolutamente distinta. Y entonces ella decía, cuando tú haces una inversión de tanto en construir un edificio, una cosa, tú tienes por lo menos un plazo, si no me falla, creo que fue de 6 meses que ella dijo, para el retorno de la inversión, porque tú tienes que empezar a pagarle a los bancos, tienes que empezar a pagar esto, y si no tú quiebras. Y ella decía, y con ese mecanismo de la transferencia y la cosa, ella decía, eso le va a tomar como entre 8 y 9 meses a uno para recuperarse, y eso entonces nos va a quebrar. Bueno, o sea, ella planteaba un problema económico. Sí, pero ahí parece bastante exageración en la apreciación que se hace. Lo primero es lo siguiente, la ley lo que procura es una economía sana. La economía sana va en favor de todos nosotros, en favor del empresariado, en favor de toda la sociedad. Luego, esta ley no es para que la sociedad y el comercio, el empresariado salga afectado, al contrario, para que pueda encaminarse, porque debemos cada día encaminarnos por senderos de legalidad. La ley lo que procura fundamentalmente es saber de dónde proceden los fondos con los cuales tú has adquirido un bien. Porque tampoco podemos vivir en una sociedad en la que usted con un saco de dinero se desmonte de un vehículo y pueda hacer las transacciones que usted desee y con el monto que usted desee y sin que exista transparencia en el sentido de dónde usted adquirió esos fondos. Y además tenemos que estar conteste en que debe dejar de existir la práctica de usted poner yate, carro de lujo, propiedades a nombre de un empleado doméstico o del chofer suyo. Hay que transparentar las transacciones comerciales, porque eso va en beneficio de todo y lo vamos a verlo. Es posible que existan algunas aprehensiones de momento y es lógico, era predecible, pero vamos a ver que es en beneficio de toda la sociedad. ¿Usted conoce bien esa ley, la ley de lavado? Bueno, yo trabajé más de 2 años la formulación de esa ley y fue una ley que se hizo en función de las necesidades no solo de orden internacional, sino
con un estudio profundo, lo que se llama la evaluación nacional de riesgo, es decir, de instituciones por instituciones, saber cuáles eran los riesgos que se tenía, con un programa que nos permitía establecer de la manera más amplia y, si se quiere, más precisa, cuáles eran los riesgos que cada sector significaba para la transparencia de las actividades comerciales. O sea, ¿usted cree que esa ley de lavado se ajusta a las necesidades de la sociedad? En absoluto, en absoluto. Considero que fue un esfuerzo que se hizo interinstitucional. Si bien es cierto que hubo asistencia de organismos extranjeros, pero organismos que son hemisféricos y hasta mundial, como el Banco Mundial. No es menos cierto que se trata de una ley ajustada a las condiciones internacionales, pero también a las realidades dominicanas, porque se hizo un esfuerzo. Yo trabajé hasta el último día en esa ley. Yo salí del Consejo Nacional de Drogas un jueves y el lunes entregamos la última versión, que fue el resultado de más de 2 años que me tocó como presidente del Consejo Nacional de Drogas estar al frente de prácticamente todas esas reuniones, tanto nacionales como internacionales. ¿Usted cree que esa ley, como dice esa empresa y otra gente, pudiera afectar la velocidad del crecimiento económico del país? Entiendo que no, que muy por el contrario, porque el país lo que necesita no solo es el crecimiento, sino también transparencia y honestidad en sus instituciones y en sus transacciones. Yo creo que por el contrario, lo que va es a darle más seguridad a toda la sociedad. Me dijo un empresario automovilístico, un empresario tiene una de las principales tiendas de vehículos aquí en el país. Me dice a él que esa ley de lavado él la favorecía, porque dice él que el sector de automovilístico es el que más está lavando, y decía él que hay una gran cantidad de gente que tiene dinero espurio que está lavando el dinero a través de la venta de vehículos. Y él decía, por eso tú ves hasta en los barrios pobres donde no hay ninguna capacidad. En las aceras. Tú ves, y en aceras. Y él me decía, tú ves vendiendo vehículos, eso es para lavar todo ese dinero. Y decía él que de algún modo esa ley le va a dar cierta estabilidad al sector automovilístico. Bueno, durante cerca de 2 años solamente estudiamos los sectores vulnerables. ¿Cuáles son los sectores vulnerables? Son aquellos más propensos a ser objeto de lavado de activos. Y ciertamente los juegos de azar, la lotería, la lotería, las compras de joyas, de obras de arte, las propiedades inmobiliarias y además lo que significa también para el fisco las simulaciones que se han venido haciendo durante años, tal vez siglos, en la adquisición de bienes, tanto inmuebles como muebles. En el caso de los vehículos, de las transacciones que envuelven vehículos de motor, toda transacción que pase de 500,000 pesos tiene que estar soportada en una transacción bancaria para que se dé seguimiento, para que se sepa. Para transparentar esos recursos. Sí, para que se sepa quién adquiere el bien. Y a partir de ahí ver si se corresponde con sus posibilidades adquirir ese bien, quién lo ha hecho. Para evitar precisamente todo el descalabro que estamos observando en algunos países, descalabros institucionales, nosotros tenemos que evitar llegar a situaciones de esa naturaleza. Bueno, la verdad es que este tema de la ley de lavado, porque por ejemplo en el caso de
de las personas que están vinculadas en el caso de Odebrecht también le van a aplicar la ley de lavado, según explicó un abogado aquí. Bueno, es que los recursos económicos de procedencia ilícita, no importa dónde sea. No importa, no importa. El problema es que generalmente se entendió desde nuestra primera ley de lavado, se entendió que solamente se trataba de crímenes o delitos procedentes del narcotráfico. Es decir, en la conciencia popular existe la creencia equivocada de que solamente hay lavado de activos cuando esos fondos provienen de la droga, y no es así. Es de toda infracción. Está el tráfico de armas, de toda la infracción grave, trata de personas, tráfico de armas. Ahora se agrega la evasión fiscal también, porque son daños que se le producen a la sociedad y son fuentes ilícitas que se adquieren. La evasión fiscal entra también en eso. Sí, entra porque es un dinero ilícito. Este tipo se constituye en un delito y en una ilicitud que afecta también la economía, y que el testaferrato, el sicariato, son formas aberrantes de adquisición de bienes y fortunas que tienen que ser perseguidas por nuestras autoridades. Y hay la disposición firme de hacerlo. La ley no es una opción. Tenemos que tenerlo muy claro. La respuesta no debe ser que todos vamos a caer presos, sino la respuesta debe ser que todos debemos cumplir la ley. La ley no es una opción, es una obligación. Y es una obligación que se tiene para que nuestra sociedad sea cada día mejor y nuestro comercio sea cada día más amplio y más transparente. Mire, doctor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó o dijo que la República Dominicana ha avanzado en términos de los derechos humanos. O sea que esta entidad, que había sido muy dura contra la República Dominicana, incluso el Tribunal Constitucional dictaminó que sus sentencias no eran vinculantes a la República Dominicana porque el Congreso Nacional no había dado su aquiescencia a que la República Dominicana se integre a ese órgano internacional. Ahora la CIDH le da una buena evaluación a la República Dominicana. ¿Cómo usted toma eso? Bueno, es un acto de justicia. Ciertamente nosotros hemos avanzado significativamente en materia de derechos humanos. Yo diría que en las últimas décadas hemos sido de los países que hemos tenido un desarrollo favorable, más significativo en los derechos, en el respeto a los derechos humanos. Existen tropiezos, pero esos tropiezos son a veces insignificantes en relación a lo que puede estar ocurriendo en otros pueblos, en otras naciones. Las instituciones entre nosotros, las instituciones judiciales, tienen muchas cosas que ser corregidas, pero en términos generales nosotros funcionamos de tal manera que a veces el país, el pueblo, no tiene el debido sentido de comprensión, pero si tenemos estamentos legales y procesos, el debido proceso que respetar, debemos ser comprensivos a veces, aun cuando se tengan las mejores inferencias en cuanto a la comisión de delitos. Hay que respetarle al imputado el debido proceso, y eso nosotros lo hacemos, a veces ante la incomprensión incluso ciudadana. Pero ¿cómo usted toma? A mí me da la impresión que después de esos ataques tan fuertes de la CIDH a la República Dominicana y esa sentencia al Tribunal Constitucional, ¿no sería una especie de
de arma de doble filo eso de hacerle ese reconocimiento ahora a la República Dominicana? No, yo lo veo como un reconocimiento muy merecido y es un reconocimiento que debe ser permanente y debe significar un compromiso para nosotros de seguir superándonos en ese orden. No ha sido una indulgencia que se nos ha hecho, no ha sido un regalo que se nos ha hecho, ha sido un reconocimiento y quiere decir que la sentencia que produjo el Tribunal Constitucional fue en consonancia con lo que eran también los estamentos legales nuestros y constitucionales, porque fue una sentencia de hace apenas 2 o 3 años. En ese sentido, si se dice que hemos avanzado, es porque eso ha sido parte del avance. Porque el avance no puede ser en los últimos 6 meses, ni en el último año siquiera. Cuando se habla de avance, se habla de avance en términos de perspectiva más amplia. Pero usted como abogado, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya fallado en esa dirección, eso evidencia que la República Dominicana no es parte de la CIDH, o ¿qué significó eso? No, el Tribunal Constitucional estableció que el mecanismo, que la fuerza vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tenían el carácter obligatorio entre nosotros. Puede ser un elemento referencial, porque es una doctrina interesantísima, pero no imponible entre nosotros por las consideraciones que hizo nuestro Tribunal Constitucional, y es un tribunal cuyas decisiones sí son vinculantes a nosotros. En consecuencia, aun cuando algunos juristas entiendan que esa decisión del Tribunal Constitucional no es una decisión lógica y sea una decisión correcta, sí es obligatoria entre nosotros, sí es vinculante entre nosotros la decisión del Tribunal Constitucional, que indica que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no nos obligan. Doctor, ¿a dónde usted cree que debe llegar el plan de regularización? Usted sabe que el plan de regularización se puso en marcha para legalizar de algún modo el estatus de miles de inmigrantes indocumentados aquí en el territorio nacional. Y digo, porque no solo haitianos, hay también hasta árabes, y hay chinos, y hay de muchas nacionalidades, sí, como publicaron las autoridades. Sin embargo, se ha detectado que cientos y cientos de esos carnés han sido negociados por los beneficiarios. Bueno. Y no solo que han sido beneficiarios, sino que las autoridades, bueno, en el viernes o el jueves, las autoridades incautaron 300 carnés más del plan de regularización que estaban en manos de personas que no eran los beneficiarios. Y también han detectado que están vendiendo los carnés de regularización, lo están vendiendo de manera falsificada, lo están falsificando para venderlo, para beneficiar a sectores. Bueno, pero eso lo que nos indica es que no es un problema de la ley en sí, sino que es un problema de perseguir la delincuencia. Porque el hecho, por ejemplo, de que se falsifiquen licencias de conducir, no implica que la ley que obliga a conducir con licencia esté mal redactada, esté mal hecha, ni siquiera que esté mal implementada, sino que hay elementos de falsificación en ella. Entonces, lo que constituye, como era de preverse, es un desafío a las autoridades que deben perseguir severamente este y cualquier tipo de falsificación. Nosotros constituye un problema para el país de primer orden, sin duda, este aspecto que usted ha tratado, pero ya se trata de la persecución que deben tener estos instrumentos de la criminalidad y del delito que se constituyen para implementar esta práctica de falsificación.
Pero ese plan de regularización, ¿hasta dónde usted cree que deberían llevarlo las autoridades? Bueno, es que también es un plan que requiere de mucha gradualidad y que requiere exige eh, la combinación de la ley misma con elementos sociales muy a tomar en consideración. No se trata de un problema que podemos resolverlo en 1, 2, 3 años. Se trata de un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. Es un conflicto histórico, un conflicto social, un conflicto económico, un conflicto sociológico, si se quiere, no solo jurídico, que nosotros tenemos que tratarlo de una manera muy gradual para no afectar tampoco la estabilidad del país en el orden nacional y en el orden internacional. Creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo significativo y que ese esfuerzo ha tenido resultados positivos para nuestro país. A veces queremos que se haga con una premura, que las circunstancias no lo permiten, y no debe hacerse tampoco con la dureza que algunos sectores quieren sugerir, porque puede producirnos consecuencias peores. Doctor, pero dice el doctor Marino Vinicio Castillo que la sociedad dominicana tiene que guardar cierto cuidado porque Haití es un narcoestado. Siendo Haití un narcoestado, esta situación, esta inmigración constante hacia este lado, ¿no pone en juego la propia estabilidad también de este lado de la isla? Sin duda, pero nuestras Fuerzas Armadas, el gobierno dominicano, ha hecho un esfuerzo que no se había visto en los últimos años, precisamente para proteger nuestra frontera. Todos estamos contestes con las debilidades y el resquebrajamiento institucional que recibe Haití, que tiene Haití desde hace muchos años, y las potencialidades negativas que ello significa en términos de salubridad, en términos sociales en general para nuestro país. Pero el gobierno dominicano, reitero, ha hecho esfuerzos sin precedente, sin precedente. Esos esfuerzos hay que tener mucha prudencia en cómo hacerlos frente a la diversidad de opiniones que en el orden internacional tenemos de cómo el país trata esa situación. Debemos tener pleno cuidado. Nuestra frontera, el gobierno dominicano hace cada día los mayores de sus esfuerzos para protegerla. No significa eso que sea impecable, reitero, tampoco lo es los Estados Unidos, por ejemplo, que es el país que tiene un sistema de seguridad más sofisticado del mundo, y sin embargo, mire los problemas que tiene en materia fronteriza. Nosotros no estamos ajenos a esto. Usted ha señalado una serie de calamidades que hemos venido sufriendo desde hace muchísimos años y que han venido siendo extirpados, sobre todo por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y por voces como la del profesor y maestro, el doctor Marino Vinicio Castillo, que han dado alerta muy acertados, pero debe ser manejado, me parece, con mucha gradualidad y con extrema prudencia, como lo está haciendo el presidente Danilo Medina. Mire, doctor, usted, después de su partida de reformismo, usted se fue para el PRD. El PRD está en una disyuntiva muy delicada en este momento, porque Miguel Vargas, partiendo de que habían sectores del gobierno que estaban promoviendo una primarias abiertas, Miguel Vargas adelantó una reforma estatutaria, adelantó todo el proceso del PRD, hizo sus primarias internas y el caso fue llevado al Tribunal Superior Electoral, que ha desestimado todo y ha invalidado la reforma estatutaria y ha invalidado la actual dirección del Partido Revolucionario Dominicano, que había reelecto a Miguel Vargas como presidente por 5 años.
lo que significa que el PRD tenga una delicada situación. ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno, yo creo que es un desafío más que tiene el Partido Revolucionario Dominicano. El ingeniero Miguel Vargas ha sido y es un capitán acostumbrado a naufragar en mares muy tormentosos, ha sabido vadear esos mares y ha sabido triunfar frente a los mismos. El Partido Revolucionario Dominicano, estoy muy seguro que tiene la firmeza de que no va a estar ajeno a las acechanzas de ciertos sectores acostumbrados a mantener un estado de pugnacidad que ya la sociedad dominicana y sobre todo los partidos modernos no pueden estar inmersos. El Partido Revolucionario Dominicano va a celebrar en este día a las 11 de la mañana una rueda de prensa en la que su presidente va a exponer la posición del partido frente a esta situación. En cuanto a las primarias abiertas, el presidente Miguel Vargas ha manifestado su simpatía con las primarias abiertas. La escogencia de su cuadro de dirección mediante las actividades, las reuniones de noviembre y diciembre del año recién pasado, que sufrieron la interpretación que ha hecho el Tribunal Superior Electoral, será respondida en el día de hoy por su vocero único y oficial, que es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y lo hará de conformidad con lo que son de lo que es el ordenamiento democrático, el bienestar del partido y sobre todo de la sociedad dominicana. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado es un hombre respetuoso de lo que es la institucionalidad tanto del partido como del país, respetuoso de las decisiones de las instituciones que emanan de las decisiones que emanan de los poderes públicos, y no hay mayores temores por parte de las autoridades actuales del Partido Revolucionario Dominicano. Doctor, pero no es que el PRD va a fijar su posición sobre el hecho. El PRD, la única posición que tiene es cumplir la ley. Bueno, y la ley establece que las sentencias del Tribunal Superior Electoral son inapelables, y el Tribunal Superior Electoral dijo que ni la reforma estatutaria ni la dirección son válidas. Sí, bueno, pero ocurre lo siguiente: ¿cuáles son las consecuencias que eso tiene en el orden interno, en la dinámica del Partido Revolucionario Dominicano? El Partido Revolucionario Dominicano podría utilizar algunas vías legales, podría, sin embargo, también esperar la misma decisión del Tribunal Superior Electoral. Dice que el mandato es de septiembre de 2014 a septiembre de 2018. Esa puede ser también una opción que se tome, sí, porque el liderazgo del ingeniero Miguel Vargas Maldonado es democráticamente muy amplio, absolutamente amplio en la interioridad del Partido Revolucionario Dominicano, y no tendría el menor inconveniente en dar cumplimiento absoluto a las disposiciones que emanen de una autoridad competente. Pero yo digo, si el ingeniero Miguel Vargas es partidario de las primarias abiertas, él debió de haber esperado las primarias abiertas y someterse a ese proceso y no adelantarlo para evadirlo de las primarias abiertas. Bueno, es que no lo ha hecho jamás para evadirlo de las primarias abiertas. Primero, lo de las primarias abiertas es una posibilidad que hasta dentro del Partido Revolucionario... pero la favorece. Sí, pero en el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, existen ideas fuertemente encontradas. Contrarias, sí. Respecto a que se den las primarias abiertas. Entonces, las primarias abiertas sería una obligación legal que no existe. Es una probabilidad y es, si se quiere, un deseo de sectores
que incluye la opinión del ingeniero Miguel Vargas, del mismo presidente Danilo Medina y el amplísimo sector que le es leal en ese sentido. Es decir, en el mismo Partido de la Liberación Dominicana, que sin duda es el partido mayoritario, existen ideas encontradas y casi parece que en paridad de simpatía. Ahora bien, aún se proceda una realidad la ley de primaria, hasta dónde abarca la escogencia de los cuadros de directivos del partido o se refiere a los candidatos del partido. Eso también es un punto referencial, porque la tradición ha sido la escogencia a través de delegados. Cuando se trata de autoridades internas, de autoridades partidarias, resulta bastante chocante que sean escogidas por quienes no son sus miembros. Es una situación que tiene características distintas cuando se trata de candidatos a la presidencia de la República, por ejemplo, a cuando se trata de la escogencia del presidente del partido. Son situaciones totalmente diferentes que aún en la eventualidad de que se produzca una ley de primaria tendrá que tomarse en consideración. Porque imagínese usted que al partido Alianza País o al partido Fuerza Nacional Progresista se le imponga primarias abiertas para escoger quién va a ser su presidente y su secretario general. Además hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2005. Del 2005. Es decir, que lo que hizo el ingeniero Miguel Vargas Maldonado lo hizo conforme a lo que entendió una interpretación correcta de sus estatutos y de la legislación vigente. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, Alexander. Ha sido una interesante conversación. Usted ha hecho muy buenos aportes. Muchas gracias y felicidades, muchas bendiciones. Y que tenga una feliz Semana Santa. Igualmente. Y usted en Barahona. Saludos a su familia. Muchas gracias, igual. Muchas gracias, doctor. Bueno, así ha pasado esta hora y media aquí con ustedes. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta hora y media desde las 8 de la mañana. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, estaremos aquí con ustedes compartiendo en este espacio por la mañana. Hasta entonces.